Dale intro. ¿No quieres darle intro? Saluda. Para ti saluda. ¿No seas cobarde? ¿Qué te parece saluda? No, dale. Se escucha desde allá, donde está, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Hablar desde ahí. Ok. Ya estamos. Sí, y Sammy. Un segundito que fue llevar a un compañero al baño. Que no Ok, perdón, un visitante. Ya estamos por empezar, así que. No tienen clicker para la presentación, ¿verdad? ¿Estamos listos? Estoy listo. Ya te toca a ti la bienvenida ahí. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio personal, a nombre de nuestro departamento, darle la bienvenida a Javier Otero, Julio Cay y Guillermo Quiles de Infinity Lab. Ellos, bueno, Julio estudió conmigo en CROEM hace Ayer. no sé cuántos años, la clase de 69. Julio se fue a Río Piedra, yo dejé de en ingeniería química acá, el semestre me cambié para la química, vi la luz, y la luz se produce fotoquímicamente. En realidad, la relación con Metrotech y ahora con Infinity Lab ha sido una relación especial. No es porque Julio, Javier y Guillo estén allí, sino porque ellos han respaldado nuestros proyectos por muchos años. Ellos representan líneas tan importantes como TA, análisis técnico. Pero ahora tienen un concepto nuevo y queremos que ellos sean los que le presenten. Nosotros ya vimos parte de esa presentación, estamos muy entusiasmados, puede aportar mucho a la educación, no solamente a la educación a la distancia, sino a la educación haciendo las cosas en forma mucho más eficiente. Evidentemente, en estos tiempos donde la Universidad de Puerto Rico está pasando por escasez de recursos, y eso es lo que ellos traen a la mesa. Así que sin más preámbulos, pues quiero dejar con ustedes a Javier y a Julio. Y por favor, siéntense en la libertad de formular sus preguntas. Esto va a ser en modo interactivo y en modo de hands-on lo más que se pueda. Pues, buenos días a todos. Desde aquí invito a esta esquinita que he separado aquí. Le doy las gracias por asistir a esta demostración que tenemos en el día de hoy. De la parte técnica, Javier y Guillermo son los que van a explicarle la demostración completa, pero de la parte mía, lo que me siento muy orgulloso es que este diseño, tanto del software como del hardware, es un diseño de mentes puertorriqueñas, sale de nosotros. Desafortunadamente no es de Mayagüez, pero es de San Lorenzo. Pero sí, San Lorenzo de Puerto Rico. Y nos sentimos muy orgullosos que esto sea en esta forma, porque cuando se tire de aquí, va a irse al mercado fuera de Puerto Rico, va a tener la insignia abajo que está hecho en Puerto Rico, diseñado completamente y manufacturado en Puerto Rico. Y eso es lo más importante para que podamos promulgar en las mentes de ustedes la semilla para que en el futuro cercano ustedes puedan seguir haciendo diseños para que Puerto Rico cada día ponga un granito más en ese mundo latino, en ese mundo anglosajón, en ese mundo oriental de que existimos. Porque uno va a esos sitios y lo que dicen es, le preguntan a uno que dónde queda Puerto Rico porque no lo conocen. De esta forma lo vamos a dar a conocer nosotros en este modo. Les motivo a ustedes de esa misma forma. En el futuro cercano sean ustedes los que estén diseñando
este tipo de instrumentación. En el caso ahora es para la educación química y física y de ciencia en general, pero en el futuro para otro tipo de enseñanza y educación. Vengo con Javier Otero. Okay. Pero si tenemos a alguien de Mayagüez en el grupo, Cristian. Ah, sí, sí. El diseñador industrial que trabaja con nosotros comenzó aquí. Después se fue a Estados Unidos y terminó diseño industrial y es quien trabaja con nosotros. Así que sí tenemos un representante de aquí. Así que, buenos días a todos. Mi nombre es Javier. Algunos de ustedes ya me conocen, los profesores. Nos hemos visto muchas otras veces. Así que, como dijo por aquí Sam, nosotros representamos, somos bien conocidos, especialmente por la línea de Metron. Los que han visto en el laboratorio de allá abajo del primer piso hay un cromatógrafo iónico de Metron. Esa es la línea primaria de nosotros, dominamos 90% del mercado y trabajamos con esa línea hace 40 años. La Metrotech no es un nuevo nene por aquí, fue fundada en el 1981 y comenzó como una compañía de servicios de instrumentación analítica de laboratorio. Fue como comenzamos. Luego, por el expertise desarrollado, pues, los mismos clientes pidieron si podíamos conseguirle los equipos y poder trabajar con ellos. Y Metrotech se convirtió entonces en un representante de líneas industriales y eso lo hemos estado haciendo por los últimos 40 años. Y voy a dar esta pequeña introducción, que aunque no está en los slides, pero porque este tipo de sistemas se presta para pensar que surgió post-pandemia. Al hablar de un sistema remoto, pues todo tenemos a post-pandemia puesto en la mente, pero no es así. En el 2015 fue que nosotros comenzamos con el proyecto. ¿Ok? Y todo sucede porque recuerdo que voy guiando para ver un cliente industrial cuando estoy escuchando las noticias y Jay Fonseca, que todo el mundo sabe quién es, está diciendo en las noticias que él se graduó de allá de Jaguar de San Lorenzo, precisamente, el de San Lorenzo, que fue a la escuela superior y cuando se estaban poniendo todos los recursos del gobierno federal en los STEM con Obama, él estaba diciendo en aquel entonces que aunque queramos trabajar con STEM y con todos los proyectos de ciencias y tecnología, tenemos que tomar en consideración que no podemos decirlo de la boca, sino que hay que poner los recursos en ciencias y tecnologías si queremos dedicarnos a ciencias y tecnología. Y que lamentablemente él no veía cómo eso podía ocurrir cuando él se graduó de la escuela superior y nunca hizo un experimento de ciencia. ¿Viste cómo tienes un estudio de ciencia? Y eso lo comentó Julio. Empezamos a divagar. O sea, entonces Julio me dice, oye, vamos al departamento de educación, vamos a buscar. ¿Por qué no? Nos fuimos y allí los tengo en mi oficina. Conseguimos los manuales de ciencia de aquel entonces y descubrimos varias cosas. Entre las sorpresas que nos llevamos, además de que no hay recursos, ¿verdad? Esa constante la vive todo el mundo. Descubrimos que después de septiembre 11, el gobierno federal retiró todos los reactivos peligrosos de las escuelas superiores. Si no tenías un químico licenciado en Puerto Rico, con una jaula de reactivos no puedes tener reactivos químicos. Esa es la ley. Incluso si van a colegios como Notre Dame, que tienen la oportunidad de montarles un laboratorio, tienen un químico licenciado con doctorado manejando el programa de química y tienen reactivos químicos. Y entonces, ¿qué sucede? En una escuela superior tiene una piedra y ¿dónde vas a conseguir uno? Pues entonces no hay reactivos, pero cuando cogimos el manual y nos sentamos, el manual rojito, aquí el color vino, empezamos a mirarlo, todos los experimentos eran con reactivos. Con ácidos, con base. Entonces decía, pero ve acá, pero si no lo puedes tener, ¿cómo vas a hacer los experimentos? Y entonces la realidad es que muchas veces no es culpa del maestro. A lo mejor tú dices, pues vamos a convertirle al experimento. Vamos a tratar de buscar, pero a veces no está en el toolkit del maestro. O sea, el maestro no tiene probablemente las herramientas para hacer esa conversión. Necesita de un poco más. Y empezamos a divagar con el asunto. Si pudiésemos hacer un sistema que fuera costo efectivo, que los estudiantes pudieran utilizar, que las escuelas pudieran, y que incluso los experimentos se pudieran hacer usando Kitchen Chemistry, lo que le llamamos Kitchen Chemistry. Incluso escribimos un manual, Xavi tiene una copia por ahí, de experimentos utilizando todo lo que tú encuentras en tu casa. ¿Por qué? Porque para hacer una titulación ácido-base, tú puedes usar bicarbonato con vinagre. El bicarbonato como estándar,
el vinagre como titulante. No es un estándar primario, pero para el propósito de enseñarle a un estudiante de escuela superior el concepto de una titulación, vas a tener una curva de titulación, va a poder calcular una primera derivada y va a poder buscar un punto de inflexión. No le va a dar con precisión el valor del vinagre, porque el bicarbonato no es un estándar primario. Pero para el propósito pedagógico, tiene un uso. La pregunta es cómo hacemos que un estudiante pueda hacer la titulación. Y de ahí empezamos a divagar en qué hacer con un sistema y que podamos llevarlo. Resulta que cuando empezamos a trabajar y a aprender y a buscar tecnología y a ver qué íbamos a hacer, descubrimos y surgieron otros problemas. Que las escuelas tampoco tienen maestros especializados. Y a lo mejor tú vas a una escuela, Vieques, Culebra, al centro de la isla, el maestro de química. Hay un maestro de ciencias, pero no está enseñando química. Está enseñando algunos conceptos básicos de método científico, pero no está enseñando química, ¿no? Por lo menos yo me hice químico por mi maestro de escuela superior. Yo me hice químico porque mi maestro de escuela superior era químico y nos enseñó química. O sea, es cierto que lo que aprendí en la escuela superior fue como que el primer mes, ¿verdad? Pero yo creí que sabía algo hasta que llegué a la universidad. Pero me dirigió. O sea, ahora mismo eso no existe. Entonces, de ahí empezamos a trabajar con el concepto y resulta que la tecnología que estábamos desarrollando también tiene la capacidad, teníamos la capacidad de poderla conectar remoto. ¿Con qué pensamiento? No con el de la pandemia. La pandemia vino después. Pensando en que una universidad, en que un departamento de educación, que falte un maestro de química en una escuela X, alguien puede entrar remoto y dar el laboratorio y dar la clase. Esa fue la idea original. Obviamente con la pandemia el asunto de estar remoto se acrecenta. Y todo el mundo, pues entonces hay mucha gente enfocada buscando cómo resolver el problema remoto. Pero el pensamiento original nuestro fue ese. Fue buscando cómo podíamos. Ok. Y de ahí es donde nace entonces el concepto de Infinity Labs. De la compañía Infinity Labs. Que es lo que están viendo aquí al frente. Ahí hay una foto, pero sí, estas cajitas existen. Son físicas. Así lo podemos hacer. ¿Y cuál es el concepto? Bueno, que sea un sistema educativo y tiene aplicaciones industriales. En un futuro pudiese tener aplicaciones industriales. Que el sistema pueda adquirir la data de laboratorio. No resolver la data de laboratorio. No estamos buscando un sistema que integre. No estamos buscando un titulador como nosotros, que somos Metron, que tenemos tituladores de $30,000. No queremos un titulador potenciométrico que tú le dejes estar y al final haga la titulación y te entregue un reporte con el resultado de la titulación final, que es cómo se hace en la industria. Pero sí algo que pueda adquirir la curva de titulación y el estudiante se vea forzado a tener que hacer la matemática, la parte educativa. Tener que hacer construir la primera derivada, buscar un punto de dónde está el punto estequiométrico y poder hacer un cómputo detrás. Que algo que le dé la data y que podamos tener esos datos experimentales, que cada estudiante pueda trabajar en su propia estación de trabajo, como a dormir estas amigas, que pueda trabajar en su propia estación de trabajo independiente, pero que al mismo tiempo el profesor pueda ver lo que cada estudiante esté haciendo a la misma vez en su computadora. Que mientras el estudiante está trabajando en su computadora, el profesor puede ver los datos que está adquiriendo al mismo tiempo, un network. Y ese network incluso somos capaces de hacerlo remoto. No solamente podemos hacerlo así, lo podemos hacer remoto. Así que, y que la data, cuando se termine el experimento, se pueda transferir directamente al sistema. No levanten la mano, ¿verdad? Por si acaso. Pero ¿cuántos estudiantes ustedes no saben que copian la data de compañero y no hizo el experimento? ¿Cuántas veces han visto eso en su vida? Nadie, oye, Medio. Nadie le va a Un profesor mío me enseñó, y esto es un misconception, incluso este problema conceptual lo vivimos en la industria. Esto es un disclosure que les voy a decir. O sea, cuando en la industria falla un experimento, la primera causa asignable, ¿saben cuál es, verdad? Error humano. ¿Saben cuál es la segunda? Error de instrumento. A nadie se le ocurre pensar que el producto está malo. Créanme, los analistas en la industria viven en pánico porque le levantan una investigación por un error de experimento.
cuando unos resultados fallan. O sea, te levantan una investigación. Esto es cierto lo que les estoy diciendo. Esto pasa todos los días hoy. ¿Pero por qué? Porque la universidad nos enseñaron que los experimentos tenían que salir. O nos dieron el concepto muchas veces de que el experimento tenía que salir. Y no es el experimento, es la interpretación del experimento. El experimento falló, es buscar por qué falló. Es dar la explicación científica razonable de qué fue lo que pasó. Y ahí es donde está la pedagogía detrás del asunto. Pero tenemos la mala conceptualización de que para sacar A, el experimento tiene que salir. El experimento tiene que dar unos resultados y tú tienes que ser capaz de interpretar esos resultados. Y podemos diferir pedagógicamente, pero esa es mi visión del mundo. Y porque veo el reflejo en la industria. Así que una de las cosas que este amiguito hace es que cuando el estudiante termina el experimento, el profesor tiene una copia de los resultados. Su computadora. Disponible para evaluación. Así que yo no puedo cambiar los resultados con nadie. Porque lo que yo adquirí, el original está. No se pierde. Por el contrario, es para revisión posterior. Así que, otra cosa es que la data pudiese exportarse. ¿Por qué? Porque pues si vamos a adquirir una serie de datos, yo tengo que tener esos datos a la mano para poder hacer un reporte. Y ahí pues pueden haber variedades. ¿Por qué Excel? Pues bueno, porque ¿quién no sabe Excel hoy en día? Eso es un tool ya de la vida diaria hasta para cuadrar las cuentas y la chequera de tu casa. Así que todo el mundo es Excel para cualquier cosa. O sea, para cualquier cosa que tú quieras hacer una lista, tú usas Excel o alguna suma. Así que Excel es una herramienta. Lo primero. Lo segundo, tenemos que tomar en consideración que los datos se pudieran imprimir, exportar o enviar por correo, porque hay diferentes vertientes aquí. Tú tienes estudiantes que probablemente tú estás en un área de campo rural o un sitio donde no hay muchos recursos y el estudiante necesita tener los resultados en un papel porque va a hacer el reporte a mano y va con una libreta de laboratorio y va a dibujar en papel cuadriculado. Sí, todavía hoy en día a veces no pensamos que no, pero sí, tiene que dibujar y va a tener que hacer un cómputo a mano. Pero vamos a tener lugares más avanzados donde se lo envías por correo, lo subes a Blackboard, lo subes a Moodle, le mandan los resultados, el estudiante genera el reporte, lo envía digital para atrás y resuelve el problema desde los hospedajes. O sea, todos esos sabores los tenemos desde nuestro trabajo tradicional a papel y lápiz hasta el trabajo digital, lo tenemos completamente, siempre lo tenemos disponible. Así que eso es uno de los requisitos que esto tenía que tener. ¿Ok? Que pudiésemos ejecutar en el sistema experimentos múltiples a un costo reducido. Y ahora es donde viene la magia de la patente de lo que nosotros diseñamos. Lo que nosotros diseñamos, que es lo que ustedes están viendo aquí, que es el ULAB, el Universal Laboratory, tiene puertos y nos permite a nosotros sencillamente conectar un electrodo de pH y es un metro de pH. Pero queremos hacer electroquímica y queremos coger algún tipo de voltaje, sencillamente conectamos esto. Digo, recoge voltaje. Y opera. Y queremos hacer temperatura. Un termómetro. Y es un termómetro digital. Y se combina. Y puedes tener variables combinadas. Y quieres algo un poquito más sofisticado y quieres hacer un experimento de presión por la ley de Boyle y tenemos sensores de presión donde recoge la presión tanto en positivo como negativo y sencillamente un estudiante que quiera hacer el experimento de Boyle abre una jeringuilla y en un primer volumen de la... Este es uno de mis favoritos, que usted no crea, por una razón. ¿Qué hacemos aquí? Conectamos la jeringuilla y le decimos, pues, lee la presión, que ahora mismo va a estar barométrica, va a estar la presión de ambiente, y tiene pues 20 cc, 20 mililitros. Pero si el estudiante lo baja a 15, la presión va a subir. Y a 15 mililitros tenemos tanta presión. Pero si lo bajamos a 10, si lo bajamos a 5, si lo seguimos comprimiendo, el estudiante va a poder sentir que para poder reducir el volumen hay que hacer ¿qué? Hay que tener presión. La ley de Boyle. Pero lo sientes. Pero repite eso que no te oí. La ley de Boyle, con este aparatito, nosotros lo que hacemos es que tú pones el volumen, esto es un sensor de presión, tanto en positivo y en vacío. Llega hasta 30 psi positivo y menos 15 en vacío. Y entonces, según tú vas reduciendo el volumen de la jeringuilla, el sistema te va preguntando los volúmenes
y él va adquiriendo la presión y tú vas entrándole manualmente el volumen que estás teniendo. Y según vas reduciendo, tienes que hacer fuerzas porque estás comprimiendo el gas dentro de la jeringuilla, comprimiendo el volumen. ¿Y qué sucede? Muscularmente, la memoria muscular tuya dice que ahora te vas a acordar que para tú reducir un volumen tienes que hacer presión. Esa es la ley de Watt. No entendí esa parte. Esa es la ley de Watt. No es nada sofisticado ni nada. Pero lo que quiero decir es que a veces en la simpleza están las soluciones a lo que estamos buscando. Y algo como esto enseña y se conecta también al sistema. Y algo como el Messi, que así lo bautizó Julio, este fue hecho a petición de ciencias físicas de Río Piedra. Caída libre. Este amigo mide la velocidad de la caída libre. Y tú pones diferentes canicas, incluso de diferentes, para que puedan ver que la masa. Y entonces, este amiguito lo que hace es que mide la velocidad de la caída. Este es el prototipo, viene un cambio, la estamos diseñando en otro porque nos pidieron, después que lo hicimos y les gustó cómo lo vieron, y dijeron, ¿podemos tenerlos en diferentes ángulos? Ok, tenemos que rediseñarlo. Gracias. Porque este está fijo, lo diseñamos para que pudiéramos cambiar diferentes alturas, sino que puedes cambiar el tubo de caída y jugar a diferentes alturas con el aparato, pero nos pidieron ahora que también lo pudiéramos hacer a diferentes ángulos, así que esta cosa se tiene que ajustar. Estamos rediseñando ya, está rediseñado ya. No hemos construido el prototipo, pero ya está diseñado completo, ya jugamos con los sensores y con el mecanismo. Y sí, podemos hacerlo, que podamos inclinarlo y darle diferentes entonces ángulos para calcular entonces la caída con ángulos. Y esto es una petición de ciencia física del doctor Resto. Doctor Resto allá en Río Piedra nos pidió si podíamos crearle una cosita como esta. Quiero ver qué pueden hacer al respecto. Y muchas ideas que han surgido. Pero ¿qué pasa con algunos instrumentos que son un poco más complicados? Como por ejemplo, la balanza. Pues las interfaces tienen conexión. RS232 también, como podemos ver aquí. Y podemos leer una balanza. Incluso te las tenemos analíticas. Esa la traemos porque es de batería, que es fácil de mover y es fácil. Pero tú dices, ¿para qué nos sirve? Bueno, para mí cosas, experimentos que estamos haciendo, propiedades cualitativas. Si estás haciendo, como se hizo, si estás saturando y quieres ir cogiendo los pesos para haciendo un experimento y estás cogiendo temperatura mientras estás saturando una solución. Para todo ese tipo de experimentos sirve hasta tan simple como hacer densidad con cubos de diferentes pesos y que el estudiante coja las dimensiones, calcule el volumen y pese, y cada uno pesa diferente, y entonces tenga que calcular el volumen, la densidad de un objeto. Y si lo queremos hacer líquido, pues ponemos una probeta y vamos echando, cogemos diferentes líquidos, cogemos el volumen y lo pesamos, y el sistema está adquiriendo y tú le entras el volumen manualmente, pero te adquirió el peso automáticamente en el sistema. Así que eso es parte, en algún sitio, cuando cogí esto, que hice con el... Tengo que pasar la mano, porque no sé dónde puse el clip. Lo dejé por regular. Así que, ya que iba a ser un sistema, ¿qué lo puse? ¿Qué lo puse? No, es negro. Un negrito que tenía por las manos. Empecé a coger cosas y aquí lo tiré al lado del Messi. Ya lo encontré. Ok, el profesor también pudiese dar quizzes y exámenes, porque si es pedagógico, pues entonces que tuviésemos la capacidad de poder dar quizzes y exámenes, incluso de ver los resultados en real time de lo que los estudiantes están contestando. Así que también le incorporamos ese módulo y que también pudiese, no solamente porque dar exámenes es una cosa, porque los estudiantes van contestando a su ritmo. Pero ¿qué sucede si yo estoy haciendo ahora mismo una discusión con ustedes y yo quiero hacer una del laboratorio, yo quiero hacer una pregunta de follow-up para saber si tengo que abundar en la explicación del laboratorio como profesor o si tengo que repetir algo o si puedo continuar con el próximo tópico? Así que sirve para dar una clase regular, porque entonces yo puedo escribir que si estoy dando una clase de historia y pregunto cuál es la capital de Puerto Rico y la gente me contesta Mayagüez, su mayoría, correcto, ¿ah? Pues tú evalúas si tienes que el próximo tópico, si lo enseñaste bien o no. ¿Okay? Seguimos
para el próximo turno, pero tú vas viendo los resultados como profesor en el momento de los % de cómo te están contestando los estudiantes. En el momento. Sí, parecido al sistema que se utiliza con los clickers que usamos en las conferencias de los sí y los no, pero ya incorporado en el sistema. Y no solamente eso, te puedo enviar a las pantallas de las computadoras de los estudiantes, yo puedo enviar la información que yo quiera como profesor. Yo puedo enviar texto, audio, video, fotos del sistema y los estudiantes lo ven en las pantallas de sus computadoras. El material que yo quiero utilizar. ¿Y de qué se compone el sistema? Bueno, ya más o menos hemos visto lo que es. Pero, pues el profesor, el control es el corazón del sistema. Aquí es donde está el secreto nuestro. Porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de mucha información digital brincando de computadoras a computadoras en la red. Y nosotros creamos un sistema. Y tú me dices, ¿dónde está ese? Aquí con el logo de Infinity. Este es el corazón del sistema. Este es el cerebro. Este es el que está permitiendo que todo el mundo se conecte entre las computadoras. Ahora mismo él está sirviendo de router y él está controlando la red. Pero si tú lo conectas a la red de la universidad, puede ver las computadoras que estén conectadas cuando sube los software, puedes reconocer las computadoras que están. Y si tú estás para esa clase, te va a permitir entrar a esa clase. Si no estás administrado en esa clase, no vas a poder entrar. Por eso una pregunta que me hicieron, me dijeron, ¿y es posible que un profesor dé 2 salones a la vez? Sí. Siempre y cuando todas las computadoras estén conectadas a la misma red. Y puede ver lo que está pasando en el otro salón mientras está parado en este. Incluso mientras está en su oficina, puede ver los 2 salones. Y el profesor puede estar en su salón viendo lo que está ocurriendo en el laboratorio mientras el TA está en el laboratorio porque permite que los 2 administradores estén simultáneos en el sistema. O sea, pueden haber 2 profesores interactuando en el sistema entre ellos. Y puede haber un TA parado en el sistema, que es el que está controlando el salón, y el profesor en la oficina. Mientras está observando lo que está pasando en los diferentes salones. Siempre y cuando, como les digo, estén todos conectados a la misma red. Pero ahora mismo mi computadora conoce la red y esa es la pelea que tenía. Tuve que desconectarla porque me conectaba automáticamente a Runnet. Me mandaba directo al control para que lo puedan ver. ¿Ok? Así que de ahí, entonces, el estudiante, el profesor, se conecta donde esté, al controlador. Los estudiantes se conectan también a la red y los estudiantes conectan entonces los ULAP y los ULAP entonces conectan los sensores. Esa es la ruta. El profesor puede conectar un ULAP a su computadora para él hacer experimentos y probar. Sí, también. Es el mismo software. Lo que cambia es qué menús estamos disponibles de acuerdo a quién se lo diga. Si es un administrador o si es un estudiante. Si es el administrador, tiene todas las herramientas. Si ustedes miran, el look es el mismo software. La única diferencia es que cuando miran aquí, que este es el profesor, y yo voy aquí al menú de Infinity Labs, yo tengo una serie de herramientas de administración que tenemos aquí. Yo tengo una serie de administración, como pues configurar los usuarios de las clases. Puedo, los files que voy a subir como parte de la clase. Si quiero enviar el dibujo, lo que quiero enviar. Tengo las clases como tal, porque tengo que haber configurado la clase primero para entonces poder admitir los estudiantes en ella. Tengo para los quizzes, tengo para hacer experimentos. Cuando yo toco experimentos, me conecto a un ULAB que yo conecto a mi computadora y automáticamente también hago lo mismo. Preguntita, ¿y eso llega también a tenerse en una sola computadora? Porque si hay control de acceso. No, porque es el software. Una vez él se conecte, puede estar en cualquier computadora. Cuando se conecta con su password, le deja acceder a su data. No se pierde. El control mantiene todo. Sí, porque es user related. Okay. Es user related. Buena pregunta. Es user related. Así que no importa en qué computadora, tú vas a poder ver tus datos nuevamente como estudiante. Y pues se te dañó la computadora, o se te quedó, o te quedaste sin batería, te conectaste con otra, seguimos caminando. ¿Ok? Entonces en Student Experiments, como estamos viendo aquí, en Student Experiments, ahí donde el profesor puede ver la data que se ha guardado de los experimentos que los estudiantes han corrido. ¿Ok? Los sets del network y el logout. Porque para ver los experimentos, entonces si ustedes miran, aquí dice Student 1, Student 2, tengo 2 computadoras, traje 4, pero tengo dos computadoras conectadas. Y por ejemplo, aquí está el de voltaje por tiempo. Mi computadora está diciendo que el estudiante 2 está en live, que ya tiene un experimento activado, está corriendo, algo está ocurriendo en la computadora. Si el estudiante se sale del experimento,
Exit. ¿Ves? Ya me desaparece el life experiment, que ya yo, ahí el profesor le da y puede ver exactamente lo que el estudiante está viendo en el experimento. La computadora del profesor, ¿qué es lo que hace? Le decimos la computadora del profesor, pero es el login del profesor. Tiene todo el control administrativo, puede subir todo el material de la clase que desee subir, prepara y hace las preguntas de quiz y de follow-up. Tiene la data para distribución y poder evaluar el repositorio de data de experimentos y puede ver el monitoreo de las adquisiciones de experimentos físicamente. Ajá. Uh-huh. Y al igual que el extramaterial, eso significa de que ¿dónde se guarda eso? Sí. En el próximo módulo ya estamos trabajando con la parte de book recording, o sea, de grade record. El grade record que estamos trabajando es para que entonces también pueda llevar las notas y haga la evaluación. Ahora mismo lo que hace es que le presenta al profesor la data, puede ver los resultados, pero no lo evalúa. Pero los programadores están trabajando porque recuerden que esto es un experimento a largo plazo y es por etapas y le dimos prioridad a poder ejecutar experimentos en este momento y ya empezamos entonces ahora a añadirle al sistema. Y tú me dices, ¿y si uno tiene el sistema ahora para hacer experimentos en un futuro cuando salga, cuánto va a costar el upgrade? Nada, nosotros. Y los datos. Ajá. Se almacenan en el control. El profesor es quien limpia el control, es el que tiene la capacidad de limpiar la data. Y los puede bajar entonces a su computadora y guardarlos en la suya. ¿No se almacenan en la nube? No. En un futuro sí va a haber almacenamiento de nube. Pero eso, tercera etapa. Una preguntita, ¿cuál es la capacidad de memoria? Eso es una buena pregunta. Está estimada aproximadamente el control para tener, bueno, los muchachos estimaron 100 estudiantes conectados de capacidad, pero realmente, porque es que no hemos podido probar más de eso, ellos estiman que está sobre los 200 estudiantes en la conexión y el almacenaje de data ahora mismo está como en los 2.000 experimentos o 3.000 experimentos. ¿Y en megabytes? ¿Ah? En megabytes. No me acuerdo los megas porque es comprimido, porque no es con los megas de data, el sistema hace su encryption para poder almacenar con menos espacio. Y sé que está diseñado, sé porque yo lo vi, está diseñado, si uno quisiera expandir el control tiene capacidad, ese no, porque ese es un modelo, ese es el primer modelo, pero el segundo sí, este fue el beta, el que están viendo ahí es un beta. Pero el modelo final incluso puede tener un disco duro externo. Sí, porque la pregunta que trae la propia, el hecho de que vamos a instrumentos un poquito más robustos, por ejemplo, un ultravioleta, yo entiendo que lo manejaría bien cómodamente, pero si coges un IC de los mismos de ustedes o un GCMS, que cada data file te genera un volumen más sustantivo de data, pues ahí sí podría llegar al punto en que tal vez durante un experimento se pueda... Sí, pero la capacidad está bien alta. Está bien alta, porque está pensado precisamente para poder manejar múltiples estudiantes a mucha capacidad y las capacidades de expansión son grandes. O sea, no tiene, ahora mismo incluso las especificaciones que están, que no me las sé de memoria, las tiraron computadas por lo que pudieron experimentar y extrapolar, pero me dicen, es más grande que esto. Lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo hasta que no lo probemos. O sea, no tengamos la capacidad de seguir expandiendo y probando con más estudiantes. Pregunta, mi observación es que si hay un experimento semana tras semana y el volumen de estudiantes es el mismo, pues entonces puedo pensar que tengo que entonces limpiar el controller antes del próximo experimento, porque de lo contrario, pues entonces no hay espacio para guardarla. No, está diseñado para que un año completo lo pueda almacenar, para que termine los cursos. Incluso cuando se hizo el beta en Río Piedra, fueron cuatro salones de estudiantes, fueron 4 laboratorios corriendo simultáneamente durante el verano. Y toda la data la tenemos. Básicamente te estoy diciendo que cada controller tiene la capacidad de almacenar la data de entre 100 y 200 estudiantes. De 100 a 200 estudiantes de un año de data. Okay. Es mucho. Lo que pasa es que el algoritmo que se hizo, trabajaron duro. Una pena, lo que les voy a decir,
Los programadores son de primera categoría, pero en fin, tuvo que expandir sus... Incluso nosotros estuvimos 6 meses retrasados en el proyecto, como lo habíamos visualizado, porque no conseguíamos personal. Nos costó trabajo conseguir personal. Ingenieros también. Nos dio mucho trabajo y al final, pues, nos quedamos con un grupo de aquí de Puerto Rico que había estado y nos tuvimos que expandir. Si ustedes miran los programadores que aquí trabajamos, tenemos, bueno, esta palabra ahora es difícil, pero rusos, tenemos de Serbia, tenemos ingleses, tenemos colombianos de Nueva York, tenemos gente en Washington DC, tenemos gente de Puerto Rico, o sea, estamos suizos, tenemos 2 ingenieros de Suiza, así que hemos recorrido el mundo y la organización está internacional, o sea, tenemos el grupo de trabajo, está corriendo alrededor del mundo porque ahora mismo realmente no hay que estar presencial en un sitio para hacer eso. O sea, los que están presenciales son los que fabrican las cosas físicas, los printers 3D, los prototipos, y el grupo de diseño es el que trabaja físicamente, pero incluso los programadores han estado volando a Puerto Rico cuando quieren hacer pruebas físicas en sistema, vienen, llegan, trabajan en la oficina una semana, vienen con un schedule de trabajo, nos vemos, o sea, ya de que estamos en ese. Ok, el control de cómo la mano es lo que digo, es el que mantiene todas las señales en su sitio. Tengo 2 preguntas. Ajá. Mi nombre es Wilmer Carrión, soy estudiante del profesor Hernández. La pregunta que tengo es, ¿verdad? Usted mencionó que tuvieron 4 grupos alimentando esa data durante todo un verano, pero se hizo algún análisis de cuál fue ¿sabe? Si hay algún file, alguna limitación de un file extension que no se pueda procesar, o si los files que estaban utilizando los estudiantes... No, para eso se hizo el beta. Una vez terminamos el beta, se analizó toda la data, incluso los profesores de la UP hicieron sus evaluaciones, los estudiantes llenaron evaluación de cómo les pareció esos sistemas, y la versión que está corriendo fue tomando en consideración las observaciones que ellos hicieron de lo que les gustaría ver en el sistema o de qué encontraron que se podía mejorar. Así que hemos estado continuamente trabajando con cada uno de los... y para eso hicimos el beta, precisamente, para poder probar eso. Y toda la data la pudimos trabajar. Sí, me preguntaba dirigida mayormente que hay muchos files que son figuras, que son imágenes, que son más cargadas, ¿verdad? Y no sé si entraron dentro de ese análisis también. Y entramos ahí porque se usó full, se usó completo. Se usó con todas las capacidades, dando presentaciones, enviando fotos, enviando dibujos y no tuvieron problemas. En términos de transmisión de data, las observaciones fueron más en términos, pues, por ejemplo, las rutinas de calibración de un electrodo o de un sensor, que las depuráramos un poco más porque les gustaba verlo. Los estudiantes lo veían de un punto de vista, nuestros ingenieros lo veían de un lado y los estudiantes lo veían del otro. Pues lo volteamos del lado de los estudiantes. Sí, porque mira lo que sucede. El sistema te cogía la data y después te preguntaba el valor del estándar. Porque los profesores, los programadores lo veían desde ese punto de vista. Y los estudiantes lo ven como que no, yo te digo cuál es el estándar, después coges los datos. Sí. Sí, cosas como esas, pero que hasta que tú no las pones en las manos del usuario no te das cuenta. O sea, los ingenieros lo hacen de forma teórica. Los programadores, nuestro grupo de trabajo y diseño lo están haciendo de forma teórica. ¿Alguna otra pregunta? Me dijiste que eran 2. No, la hice compuesta, gracias, me contestó la pregunta. Ahí, perfecto. Okay. La estudiante, estas fotos que ustedes están viendo son las del beta. Son reales. Son los estudiantes trabajando con el sistema. A tiempo real. Sí, en Río Piedras. Incluso esa foto que ustedes ven aquí es uno de los TAs viendo la data de uno de los estudiantes. Discutiendo con él lo que le salió en el experimento. En ese momento. Esto es uno de los estudiantes corriendo. Miren la balanza aquí al lado. Ven el software. Estos son los estudiantes realmente corriendo en el beta del verano. Así que, pues el estudiante, pues todo lo que el profesor envía, pues aquí es donde hace el workstation, aquí es donde controla el experimento, donde hace su adquisición y almacenaje, donde entonces ve el material, donde hace la contestación a la pregunta. Es el terminal del estudiante per se, pero el estudiante baja la data a su computadora, además de que estaba en el sistema. Así que si el estudiante, por ejemplo, hizo un ups y se le olvidó borrar la data, se le olvidó bajar la data, y lo pasó en el beta. No se preocupen que cuando vinieron se lo guiaron al sistema, el profesor lo guió, ahí estaba la data y le entregó los files. Pero el estudiante tiene la capacidad de borrar la data. No, solamente el profesor.
solamente el profesor puede limpiar el sistema. El estudiante todo lo que puede, ahí es un pasajero. ¿Ok? Así que la interfaz de ciencia que le estamos viendo aquí al frente, pues tiene los conectores para sensores, para electrodos, el sensor digital, el serial bus de nosotros digital, que nos permite hacer cositas más complejas que requieren procesamiento, o como por ejemplo un UV, o otro tipo de instrumentos que se trabaje con el sistema. Y entonces, pues aquí estoy explicando la balanza, tenemos voltaje, presión, caída y aceleración, temperatura, electrodos, no solamente de pH, sino también iónico, así que, pero combinados, no separados. Por ejemplo, ejemplos de experimentos así rápidos, por ejemplo, que podemos hacer con el sistema, así como está, como lo estamos viendo, pues, masa y peso, densidad de líquido, densidad de óxido, puntos de ebullición, formaciones de sales, estimación de tamaños de mol, ácidos de neutralizaciones, titulación, ley de Boyle, ley de Charles, así que tenemos varios y muchos más porque se han seguido añadiendo experimentos de los que ponemos electroquímica, propiedades coligativas, principios de Chatelier, celdas galvánicas, principios de disolución, caída de aceleración, así que, y más, porque seguimos añadiendo sensores. Incluso eso es uno de los proyectos que tenemos, de los que estamos hablando, porque lo que estamos es reclutando partners donde las universidades quieran desarrollar sus propios sensores con ayuda nuestra y poderlos utilizar en el sistema. Con respecto a esos experimentos, entonces, ¿es posible un profesor poder modificarlo o añadir uno nuevo? Está diseñado para que tú programes tu experimento. Incluso, ya para atrás, más adelante, el sistema va a tener la capacidad, ya el módulo está, o sea, la arquitectura ya está hecha para lo que le estoy diciendo. Que hay que ahora seguir trabajando. Nosotros estimamos que dentro de 1 año a 2 años, el sistema va a tener la capacidad de que, por ejemplo, ustedes como institución quieren enlatar un curso de química de experimentos y venderlo a otras instituciones. El sistema va a poder permitir que ustedes hagan eso. Que haya un compartir y que ustedes puedan tener, como decir, un developers license. Tenemos una pregunta de alguien conectado. Ricardo, adelante. Ricardo, ¿nos oye? Ahora, aquí tenía el micrófono apagado, disculpa. Sí, dale al mitad. Los drivers para cada sensor, ¿ustedes los hacen? ¿Cómo trabajan? FTDI. Es un conector FDTI USB y el controller se encarga de lo demás. El ULAB manda la data ya RAW, la señal a través de un FTDI, no necesita driver para los sensores. Pero eso puede estar en conflicto con los sensores. No tiene. Porque el máster es el ULAB. Me explico. Un electrodo no genera más. Los electrodos que más voltaje generan 2000 milivoltios. Es más o menos 2500 milivoltios, así que no importa qué electrodo tú le pongas, lo que tienes que coger es la curva de calibración. Necesitas un driver. En ese caso. Y lo mismo sucede. Un termocouple, tú conectas un termopal, tipo F al sistema, al sistema, conectas un termocouple como este al sistema y todo lo que tienes que coger, si quieres calibrarlo, el sistema te va a preguntar y tú, por ejemplo, puedes poner agua hirviendo que son 100 grados y puedes poner agua con hielo que son 0 grados y calibrar y linearizarlo. Si ¿Lo han probado? De temperatura, puedes linearizarlo también, o sea. ¿Y los han probado así? ¿Han probado los dos y trabajan así, a millón? Todo lo que está aquí está todo probado. Ok. Ya todo probado y ya está en venta. Está en el mercado. Fusion Point. Ya esto está en el mercado. Es lo que les quiero decir. Ok. Ajá. Yo sé que lo Javier, pero es simplemente para yo entenderlo. Yo disculpa por si acaso. No, todas las veces que necesitemos. Es que con respecto a la data que el profesor puede incorporar, ¿cómo sería eso? Vamos a verlo.
Pues sí. Es más fácil si lo vemos. Es mucho más fácil si lo vemos. Si ven este monitor que está aquí, que es la que es mi computadora. Incluso, disclosure, para que lo entiendan. Tengo una Lenovo, tengo una Razer y tengo una tablet manejando como profesor. El sistema corre en Mac, corre en Windows y corre en Android. Esto no se lo mencioné. Corre en cualquier plataforma. Sí, lo probamos. Y está aprobado y se probó en la universidad, incluso en la universidad. Aquí están viendo las mías. Pero en la universidad los estudiantes trajeron sus computadoras y se les montó el software. Toma, monta el software en tu computadora, se les dio un pendrive, todo el mundo montó los software, se conectaron al controller y vámonos con las más que tenían, con las computadoras que vinieron, con el Windows que vinieron. Señor. La prueba de beta, precisamente, lo hicimos con esa intención, porque queríamos ver dónde explotábamos el sistema. Tuvimos no explotó. ¿Qué tal? Lo para eso era. Queríamos darle a ver hasta dónde él realmente aguantaba. Incluso estuvieron nuestros programadores todo el tiempo presentes durante los laboratorios al respecto. Javier, perdóname. Explicarle lo que es la prueba beta para los que no entienden bien el concepto. Ok, la prueba beta es que se construyó todo el sistema, se puso a prueba real con usuarios reales, con observadores nuestros y los profesores, y adiestramos a los profesores para usar el sistema. ¿Ustedes saben cuántas horas tardó el adiestramiento de profesores? En 2 horas los profesores estaban usando el sistema. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tardaron los estudiantes en adiestrarse? Media hora. Estaban corriendo. En media hora los estudiantes estaban usando el sistema. O sea, nosotros tuvimos un intro para ellos, les enseñamos y dale, sí, tuvimos que estar contestando algunas preguntitas, pero para eso estaban nuestro grupo tomando notas de qué es lo que sucedía. Para yo entender bien. Todo esto es, el estudiante tiene que estar en el laboratorio, o sea, no es algo que él va a hacer desde su casa. En este momento, sí. La plataforma está construida para que no. En un futuro, esto va creciendo, por los recursos son limitados, no son ilimitados. Si los tuviese ilimitados, gente, ya lo hubiese hecho. Pero la plataforma está construida para que incluso estas diferentes versiones, el profesor y estudiantes dentro del salón de clase, todos juntos. El profesor fuera del salón de clase. Un profesor con múltiples salones simultáneos. El profesor y los estudiantes fuera del salón de clase. Y originalmente no fue pensando en la pandemia, fue pensando en otra cosa. Y te voy a explicar lo que es estudiantes avanzados. No todos los estudiantes tienen la capacidad de ir a un CROEN, como nuestros amigos aquí. Sin ofender, sin ofender. Sin ofender. No, es que requiere, o sea, enviar estudiantes a una escuela especializada requiere de que la familia tenga que hacer ciertas cosas y no todo el mundo tiene la capacidad de poder hacerlo. Pero tú tienes estudiantes talentosos perdiéndose en algún sitio. ¿Y qué tal si ese estudiante a las 3 de la tarde o a la clase de las 11 de la mañana, en vez de ir a su clase de química, entra a la clase de química avanzada con otros estudiantes y soltando a la universidad? Sí, eso yo quería señalar. Esto abre una puerta bien grande a que nosotros podamos extender nuestros recursos al Departamento de Educación, a llevar la química a Guadilla, a Utuado, a Ángeles de Utuado, a Moca, el área oeste, suroeste completa. Y lo que dijo Javier en el comienzo, esa realidad la vivimos todos aquí. No hay maestros de química, no hay maestros de física, hay maestros de biología en las instituciones de escuela superior. No hay maestros de química, ni hay recursos. Y lo que esto promete es que no tiene que haber, es que puede haber un maestro de recursos y un profesor desde acá, desde su oficina, desde su casa, dictando el laboratorio. Les voy a decir algo que aprendí, porque esto no lo sabíamos nosotros, pero lo aprendí. ¿Ustedes sabían que los presos tienen derecho a becapel? Los presos lo que pidieron fue el derecho a la libertad, pero no el derecho a todos los demás y pueden adquirir una beca. El problema es quién le da la clase. Dentro de la clase, pues no pueden salir. Pero el Departamento de Corrección está dispuesto a que si una institución entra remoto a dar la clase, a la clase. Y el preso cuando sale puede venir presencial. Muchos de los
Por eso se lo digo por conocimiento en otra fase de trabajo social, recaen porque cuando salen no tienen nada. No tienen nada. Pues tienen que apropiarse de lo que puedan, tienen que hacer lo que sea y pues, porque se van a morir. O sea, ¿qué van a hacer? Pero ahora imagínense que una persona que cayó en un presidio, por la falta que sea, se pueda educar y que cuando sale de ahí puede ir a terminar, si no es que ya terminó, puede ir a terminar a la universidad su grado, porque ya está matriculado, porque es parte de la institución, lo único que haya perdido su libertad. Y lo increíble es que la beca lo cubre. Yo no lo sabía. Me enteré con esto. Una pregunta. ¿El sistema se puede poner en la biblioteca aquí de el recinto y venir estudiantes de afuera y trabajar en la biblioteca? Sí. Entonces, volviendo al estudiante que esté o en la clase o en el laboratorio presencial, cada estudiante tiene que tener su computadora, un sensor de lo que sea, o sea, que tiene que tener El equipo. Entonces, por ejemplo, un profesor está dando la clase, tiene aquí mi computadora, ¿verdad? Tiene 2 estudiantes ahora mismo conectados y, por ejemplo, quiere presentar un archivo para que los estudiantes vean. Hoy estamos discutiendo la tabla periódica. Sencillamente busco la tabla periódica, le doy send y ¿qué ocurre en las computadoras estudiantes? Les da el mensaje automáticamente de que el profesor acaba de enviarle y cuando le doy open, ahí está el file que acabo de enviarle. Y lo puedo hacer con un PDF, lo puedo hacer con un audio, lo puedo hacer con un video. Y sencillamente desde la computadora yo escojo cómo yo monto un file. Miren qué fácil. Le digo add, le pongo el nombre que yo quiera, el file ABC. Le digo a qué clase pertenece ese file, porque yo puedo, como profesor, puedo estar dando varios cursos. Entonces escojo cuál es mi curso al que estoy asignando el material, le doy choose, y ¿qué es lo que pasa? Pues abre, y lo que yo escoja, lo envío. Aquí está. Cada estudiante tiene que tener esa caja, ¿verdad? Sí, pero el estudiante tiene que pagarla. Eso depende. Ahí es donde depende. La institución puede comprarla, tenerla, para asignársela a los estudiantes. Curiosidad. Mira, nosotros hemos calculado que un sistema para química general estaría costando aproximadamente, si tan cara el estudiante quiere una computadora. Pero todos los sensores, todo el sistema, controles, licencia de software, no excede, está en la zona de los $2,000 por estudiante para un curso. Pero cuando sacamos cuenta, ya es lo que ocurre. ¿Cuánto vale un metro de pH? Si tú tienes 15 metros de pH en un salón, ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? ¿Y un conductímetro? La celda. La celda. Y si le vamos a poner un UV acá, esto es el colorímetro, hermano. ¿Y un termómetro digital? Sigan subiendo. Sigan sumando. Por ejemplo, el colorímetro que teníamos diseñado, que no lo hemos construido, que estamos trabajando, va a ser capaz de hacer que minoluminiscencia, turbidez, colorimetría y fluorescencia por $800. Que sea el mejor beneficio. Y un fluorómetro nada más, ¿cuánto vale? Tengo mi preocupación. Tú incorporas un fluorímetro, lo que sea, pero entonces cuando el estudiante salga a la vida real, y yo lo viví este semestre y el semestre pasado, que han cogido instrumental, han cogido todo, claro, virtual, y no saben prender un UVBs. Entonces, el hands-on exactamente del instrumento se lo está perdiendo. Sí, está cogiendo conceptos. Pero sí y no. Te voy a explicar. Porque en el caso de un UV tienes que poner la cubeta y lo vas a usar exactamente con un UV.
Ustedes se dedican exactamente a lo que nosotros hacemos, ahora mismo todo por una computadora. Ya los instrumentos no vienen con botones. Ya los equipos nuestros no tienen botones. Lo que nosotros vendemos. Digo, para que ustedes tengan idea, ¿saben cuándo nosotros recibimos cuándo yo vendí el primer instrumento con touchscreen? ¿Cuándo salió el primer touchscreen? Para que ustedes tengan idea cómo va la industria versus cómo está el mercado común. ¿Cuándo salieron los touchscreen? En cualquier cosa que un usuario convencional tenía. Fue con los iPods. 2007. En el 2002 yo vendí primero tituladora con un touchscreen que ya no tenía botones. En el 2002 ya mis técnicos ya reparaban equipos. O sea, ya ahora mismo los equipos nuestros ya no tienen botones. No tienen nada. Es una computadora, son cajas. Y todo está en una computadora, en un software. Y esto emula exactamente los software industriales. De ahí donde viene. Estamos emulando lo que estamos haciendo ahora mismo que la industria está haciendo. Quería comentar de que yo fui director de los laboratorios de La Roche en Manatí. Y uno de los problemas que me enfrentaba era esos personal que viene nuevo. Venía crudito, había que enseñarle todo desde el principio. Dos funciones bien importantes que tiene este sistema es la economía y dos, que a ese estudiante que va a estar trabajando con esto es la vida diaria y ellos van a poder trabajar con esa problemática que nos presentan y cuando vayan a la industria van a tener ese bagaje, ya lo van a tener en sus manos. Eso es bien importante. Eso que yo acabo de subir ahí es un titulado del potenciómétrico. Ese es el software industrial más vendido en el mundo de titulación potenciómétrica. Ella puede cambiar la pantalla de la que está ahí. No puede. Y es un software. Incluso el programa, cálculos, cómputos y todo se monta en forma. Esto es el sistema de control. Miren aquí, miren los start, los stop. La máquina, un título de potenciómetro, ahora es una caja con la bureta encima. Pero probablemente el compañero es más. Ahí está el problema. Virtual o presencial. La problemática está en que la persona no quiere aprender a manejar el software. Porque ahora mismo, en la manera en que se les provee las herramientas a los estudiantes, tienen copias específicas de los manuales de operaciones, los principios de cómo usarlo, cómo operarlo. Pero ¿qué pasa? El estudiante ahora mismo se sienta a esperar a que le diga cómo hacerlo. Bueno, ahí te voy a dar toda la razón del mundo porque tenemos un problema con eso. Y no integran. No, tengo un técnico que me llegó que tenía que calibrar un equipo. Le entregué una página con 6 instrucciones de una línea que no pasaba a la segunda línea. O sea, 6 single line para ajustar un equipo. Y le digo, mira, dice que aprietes esto, que toques este menú, que vayas aquí, que hagas esto, le des el valor, entres esto y hagas esto. Y ese es el ajuste. ¿Tienes un video? Y yo dice, son 6 oraciones, por Dios santo. Hijo mío. O sea, tú no me puedes leer 6 oraciones y llevarlas a cabo. Pero eso estamos de acuerdo. Y este es el lío que tenemos. El hands-on, yo no mucho estuve en un Macao. Y los estudiantes, y me está diciendo, tenían una queja allí porque los estudiantes no entendían por qué en un condensador el agua tiene que entrar por abajo. Y no es que no se le haya dado, porque si tú vas no es broma. Yo estaba en el laboratorio y el TA estaba pasando el dolor de cabeza de la pasión. ¿Tú sabes por qué porque los estudiantes no querían entender por qué el agua tiene que entrar por debajo del condensador y no por arriba. ¿Sabes qué es buena? Porque yo llevo una lucha en el laboratorio de química física con colegas que me cambian y me ponen el agua entrando por arriba. Por arriba. Tírate al medio. Oye, esto no es para tirar al medio. Tranquilo. Oye, lo que les quiero decir con esto es que estamos tratando de llevar la experiencia en vez de estar horizontal. No digas nada, es en contracorriente. Es en contra. Es contracorriente. En contra. Pero te estoy diciendo que son una guerra específica que yo la vi y entonces le dije, doctor, ¿me permite? Y les expliqué, mira, la caída, esto es así, te va a pasar una cascada de esta forma, va a pasar, entonces no vas a poder llenar. Entonces decía, pero ¿por qué no se mezclan? No entendían que era una camisilla. Que le dije, mira, no lo puedo romper, pero si pudiera lo rompía por el medio para que vieras, pero es un tubo dentro de otro tubo. La persona viene y te lo va a contestar sinceramente, sin ningún tipo de tapujo.
¿Cuántos de ustedes están dando una clase y el estudiante está corroborando con Google lo que tú estás diciendo? No, ni eso. No, es que no lo corroboran ni siquiera con Google. Yo lo mando a corroborar. Yo lo mando a buscar a Google. Eso, que tú vienes y le dices, mira, a mí no me interesa aprender, a mí lo que me interesa es salir rápido. Eso es peor todavía. Mira, yo escucho los domingos, y lo recomiendo, CBS Sunday Morning. Ayer estaban entrevistando al CEO de Merck, el pasado CEO de Merck, y la señora que había sido CEO de IBM. Y hicieron un recuento. Yo lo tengo grabado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que me perdone, pero El Chief Executive Officer. El CEO. Sí. Entonces, pues la pregunta es si está vigente como en el pasado tener una educación universitaria para ser exitoso en la vida. Y esa pregunta hay que hacérnoslas. Y la pregunta, yo la contesto bien fácil, porque eso me ha pasado con mis hijos. Y sobrinos y todo. Pero es que el de Amazon empezó en una marquesina, ¿sí? ¿Cuántos Amazon hay? Sí, no, pero mira, el de Amazon... de probabilidades. El hecho de que uno lo logró no significa que la fórmula funciona para el gesto. O sea, mira, ¿cuántos Google hay? Mira, Uno. ¿Cuántos Facebook hay? Uno. Pero mira, Javier, la moraleja es la siguiente. 7.000 millones. La mayor parte de esas personas que empezaron a trabajar a los 5 o 6 años fueron y terminaron su grado de colegio. Sí. O sea, que es una cuestión de tiempo. Que nosotros encasillamos, encajonamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que a los 18 años tienen que entrar a la universidad o si no van a ser unos fracasados. Y ese concepto hay que ponerlo en duda porque hay mucha gente que son exitosos sin tener... Pero mira esto, fórmula suiza. Los suizos son grandes ingenieros, todos lo sabemos. Y todos, hombres y mujeres, en Suiza el servicio militar es obligatorio por 2 años. Salen de la escuela superior, cumplen un primer año de universidad, los mandan para el ejército, están 2 años y regresan a estudiar. Y es obligatorio, tienen que irse al ejército. Lo otro es que Google le está cambiando la forma de trabajar. No de enseñar, de darle adiestramiento por $30. Lo último que está ocurriendo con el sistema que mis ingenieros están trabajando, ahora que me mencionaste Google, no lo tengo aquí, estamos trabajando en esto, es que el sistema va a poder interactuar con Teams directamente. Eso sí sería. Ya están trabajando con los drivers, están trabajando para poder interactuar el sistema con Teams. Y la parte que nosotros... Eso sí lo están haciendo. Está cambiando. El estudiante que nosotros tenemos ahora no es el estudiante full time de mi generación, sino que tú que no es un estudiante, pero también es empleado de una empresa porque está trabajando, y tú tienes que ajustar la enseñanza a esa nueva dinámica, a ese nuevo paradigma y a esa nueva Por eso mismo, Marco, porque o sea, no es cuestión de que si el instrumento tiene botones o no tiene botones. O sea, yo creo que o si se tarda 4 o 5 años o 6 o lo que sea, creo yo, es cuestión de que pueda seguir unas instrucciones, porque siempre va a haber unas instrucciones, no importa qué. Aprenda a seguir protocolos. Ese es el reto grande aquí. Lo que se sabe que entienda la química, o sea, tiene que haber una relación entre lo que se está haciendo y la química que está ocurriendo ahí. La razón en la ciencia. Que Javier vuelve a conectar. Porque quería... ¿Qué pasó? No sé, ¿me quedé 5 gente yo creo? No. Ok, ahí viene. Tiene camino. Hay un cable medio flojo. Sí. Sí, parece que... A veces el HDMI, chequeate a veces, se pone más adentro. Se ha perdido. Ahora está prendido. Y hago mucho. ¿Se apagó otra vez? Sí, se está HDMI. Ahí está. Llegó, no lo toco. Ok, quizzes. Miren qué fácil. Entramos al menú de quizzes.
y abre esta pantalla. Y en esta pantalla nosotros sencillamente añadimos un quiz donde escribimos la pregunta, escogemos si es numérico o letra, le ponemos las contestaciones. Okay. Ponemos las contestaciones y lo que hacemos, por ejemplo, una pregunta como que ¿qué día es hoy? Se lo acabo de programar, le damos Start. Y automáticamente a los estudiantes le hace la pregunta en pantalla al momento. El estudiante está compelido, entonces tiene que contestar. Y entonces, qué sé yo, pues, alguien dijo que era el día 15 y dio submit y miren allá. Automáticamente tengo un estudiante, el segundo estudiante dijo que es el día 16, que es el correcto. Está la otra mitad de la contestación y me va diciendo los números de estudiantes, cuántos me están contestando la A, la B, la C. Me va diciendo los porcientos de cómo está corriendo la estadística del quiz en el momento. Y si lo vieron es inmediato. Y con la cantidad de estudiantes que tengamos. Así que esa es la parte del quiz, para que lo podamos ver. Y lo único que nos está quedando entonces es que puedan ver, poner usuarios. ¿Ven? Ustedes ponen los usuarios con los passwords, con todo. Es bien simple, add user, o sea, todo es de un botón. O sea, está hecho bien interactivo de un botón. Y entonces, aquí yo estoy viendo los estudiantes. Ahora, este estudiante que está aquí, para que lo podamos ver, le toca hacer un experimento de temperatura. Necesito un estudiante por ahí, alguien que venga. Ayúdame. Sencillamente conecta el sensor de temperatura, entonces va a la computadora y escoge tiempo por temperatura. Temperatura versus tiempo. Es lo fácil. Entonces ahí el menú lo que nos dice es que puede configurar el experimento, que eso es lo que le dice cada cuánto tiempo quieres recoger los datos. Dale ahí, configurar, dale configurar. Si uno quiere de medio segundo en medio segundo, de punto un segundo, uno le dice la frecuencia. ¿Cómo es? Que nos acerquemos para que lo podamos ver. El que no vea, míralo aquí. Pero se pueden acercar. Podemos acercar. El que quiera, se quita de aquí. Pongo la mascarilla por ahí para que ustedes puedan estar cerca, que quiera acercarse. Y entonces, le damos entonces save. Y entonces ahí, ¿eso es lo que se está viendo en pantalla ya? Sí. Pues cámbialo porque yo la presentación no está. Yo la quité. Esto es lo que se está viendo en el Meet. Pues déjame cambiarlo para el lado. Es que se va a ver infinito en la cámara. Ah, sí, va a estar dándole. Tiene razón. Ok, entonces, si uno quiere calibrar el sensor, no le dé, porque no lo vamos a calibrar. Usted puede dar porque le das escape y no sale. Y entonces ahí, si le das calibrar, él le dice que start o no, entonces dice, entrame la temperatura, pon el sensor, deja que adquiera, dale OK cuando la temperatura esté estable. O sea, él te va llevando de la mano y dice, ¿quieres añadir otro punto de calibración o te quedas con este? Y vas añadiendo puntos, los que tú quieras. En la calibración, dale que ya estamos. Pero si queremos empezar el experimento, le das Start. Y ya automáticamente, en la parte de abajo, si ustedes miran, ya la temperatura está en vivo. Mírenlo aquí. Tenga el sensor en tu mano. Y ahora, dale Start. No, dale Start al experimento. Empieza a adquirir los datos. Empieza a ver el gráfico al mismo tiempo. Ahora, apriétalo. Wow. Está fría, vieja, está fría. No está fría. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aguántalo ahí. Mientras eso está ocurriendo, si ustedes miran aquí, Student 1 me dice que está corriendo un experimento. Mírenlos ahí. En vivo en la computadora mía. En el momento yo estoy viendo lo que ella está adquiriendo. Con cada estudiante. Con cada estudiante, yo me puedo salir para poder ver, por ejemplo, Guillermo, actívate allá voltaje.
Toma. Incluso no tienen que estar corriendo el mismo experimento. Coge de voltaje por tiempo. Toma la batería por ahí. Coge una batería por ahí. Darle una batería. Dios con muchacho. Está bien, aguántalo. No tienes que aguantarlo ahora, lo aguantas después de la hora. Dale voltaje por tiempo. Sigue adquiriendo. Dale estar. Ajá. Entonces ahora. Dale estar abajo. Dale. Ya está. Ya estás corriendo. Ahí está cogiendo el voltaje. Y yo puedo ver lo que le está corriendo. Yo me puedo salir. Darle exit. Puedo irme al estudiante 2. Estoy viendo los valores de voltaje, los 1400 milivoltios de esa batería. Tengo una preguntita de logística, Javier. ¿Cuándo se la puedo hacer? Porque como está trabajando. Sí, no, es para que vayan viendo, que estoy viendo 2 estudiantes, me salgo de uno, puedo regresar al otro. Y yo está frío. Le doy batería, ese lo dice mi esposo. Puedo regresar y ver la data, puedo ver todo lo que están haciendo. Ahora le pueden dar stop. Así para ver si Dale pausa. Dale pausa al experimento. Sí, para que lo pare. Páralo también. Lo tengo. Ya los estudiantes pararon, ¿verdad? Y entonces ahora ellos van a guardar la data, la van a exportar. Sí, ¿verdad? Ellos la pueden exportar, le pueden dar save. Dale save. Al experimento, pues lo terminaste. Y pues ese es el tiempo, ponle el nombre que tú quieras. Bravo. Si quieres dejarle ese, no hay problema. Sí, puedes dejarlo ahí porque tiene el básico te dice hora, fecha, de cuando se escribió la data. Pero le puedes poner lo que tú quieras. Y yo como profesor luego, yo lo que puedo ver es, estudien experimentos y miren todos los que hay. Y por ejemplo, el de hoy, 516 del estudiante 1, tengo la data de regreso en mis manos. Incluso el estudiante desde su computadora puede exportarlo a CSV, darle nombre, ABC, vamos a ponerlo en el desktop, le damos save, y cuando venimos al desktop, miren ABC aquí ya en el desktop, ¿lo ven? Lo abro en Excel, y todos los datos, fíjate, todos los datos, mírenlo ahí. Los datos. Todos los datos están presentes para cualquiera de los experimentos. Yo como profesor quiero hacer lo mismo. Obviamente, voy aquí, voy a Student Experiments, veo lo mismo que estamos viendo ahora mismo y miren esto. Puedo volver a verlo, puedo exportarlo así el yo también, puedo enviarlo a mi desktop, 1, 2, 3, lo llamé diferente, y cuando busco el 1, 2, 3, en la data ahí. La misma data que tenía el estudiante, yo la tengo replicada, la puedo accesar en cualquier momento, con esa velocidad de adquisición. Es real time y está ocurriendo. Pero me dicen, ¿pero cómo es posible? Esa es la patente, ese es el control. En eso fue lo que nos dedicamos los esfuerzos, de cómo poder hacer el buffering de datos y la transmisión de datos de una forma que tú puedas tener X número de personas comunicadas y enviando. Ustedes vieron lo rápido que el file subió a las computadoras de los estudiantes una foto que le enviamos, no tuvimos que esperar por un loading ni nada. Porque lo que ocurre, aquí les voy a explicar cómo funciona el sistema. El sistema de control lo que hace es que cuando el estudiante se pega a la clase, en el background ya le está subiendo la data. Y cuando el profesor dice open, realmente lo que está haciendo es deploy. Pero no está sending. Ya todo ocurrió en el background a alta velocidad. Y eso es lo que permite, porque no estás sending al mismo tiempo. Lo que estás es deploying, esa es la patente. Ahí es el secreto. El secreto nuestro es que nosotros estamos corriendo en el background la data. Y cuando tú lo estás viendo, lo que estás haciendo es un deployment de la data. Pero ya la data corrió en el background. Entonces no estás montando en el momento, sino que está corriendo más rápido que tú. Y cuando tú vienes a verla, no tienes que esperar porque cargue, porque ya la data había cargado. Y eso fue lo que descubrimos que podíamos hacer. Eso fue de las cosas.
La otra cosa que es que como pudimos montar un sistema de esa simpleza, en términos de montar una electrónica universal, para poder trabajar muchos tipos de sensores, la limitación no es nuestra. Porque, por ejemplo, tú me dices, ¿y un cromatógrafo lo podemos recoger? Y sí, HPLC tiene una salida. Las salidas análogas de un HPLC, ¿de cuántos son? 0 a 1 voltio, que es lo que normalmente lo conectamos al sistema. El sistema lee más o menos 2.2 voltios. Vas a ver la cromatografía, vas a ver el pico. Ahora, no diseñamos un sistema, no es que no se pueda hacer un software, pero ¿para qué nosotros vamos a hacer un sistema que integre, que haga reporte, si el propósito es que el estudiante lo tenga que hacer? El propósito es que el estudiante tenga que calcular picos, que tenga que calcular tailing factor, que tenga que calcular este tipo de cosas. Esa es la visión de nosotros. ¿Por qué? Por lo que ustedes muy bien. Los estudiantes no llegan a la industria, llegan a la industria, apretan 4 botones. Los software hoy en día te calculan las resoluciones, tailing factor, platos teóricos con el toque de un botón. Cuando tú le preguntas a un estudiante qué es una resolución, no tienen idea, un químico, no tienen idea porque se acostumbraron a que el sistema toque botones por ellos. Te va a hacer el reporte automático. Y el propósito de esto es que entregue data, es para recoger datos, no es para hacer el análisis. O sea, porque me han preguntado en otras presentaciones, pero si yo quiero que él calcule tal cosa, no es que el propósito es que calcule por mí. El propósito es hacer que el que lo usa tenga que pensar lo que va a hacer y tenga que calcular y tenga que hacerlo como lo hacemos a mano. O sea, ustedes no tienen idea con los cromatógrafos iónicos lo que yo explico de platos teóricos en las columnas, o sea, de lo que yo tengo que explicar. Digo, y esto les voy a decir para que usted vea cómo el modernismo en ciertos cosas nos hace daño en estas cosas. Yo estoy de visita en una universidad y me dice, no voy a decir nombre para no quedar, y me dicen, Javier, ven acá, tenemos, yo sé que no es tu equipo, pero es que tenemos problemas con este HPLC de Beijing. Tenemos un problema con este HPLC, que la cromatografía no nos está saliendo. Y yo, déjame ver un cromatograma, y cuando miro el cromatograma yo le digo, ven, gracias, ven acá, de casualidad ustedes pusieron una columna más corta, más pequeña. Vea si se nos dañó la C18 que teníamos, que era de 250, y pusimos esta de 100 milímetros. Y me dice, ¿por qué? No, y le dije, ¿ustedes pusieron una columna más pequeña o ustedes están inyectando más volumen de lo que deberían? Y me dice, no, la columna, ¿cómo tú sabes? Por el cromatograma, pero ¿cómo es posible? Y yo le digo, bueno, porque esto lo que me dice es que tú excediste la capacidad de ignición. El loading de la columna está excedido. Tienes un disrocho en la parte esa con un fronting bien grande. Esto me dice, ¿y dónde aprendes eso? En la universidad. Esto me lo enseñaron a mí en la universidad de analítica. Yo te puedo decir que allí que yo estudié, había un póster con todos los daños que, o sea, todo lo que tú veas ver en un cromatograma y te va diciendo al lado de dónde provenía ese disruption en el cromatograma. Y yo me acuerdo. ¿Cómo resolverlo? Y cómo resolverlo. Y te digo, y yo me acuerdo de ese póster. O sea, tú me preguntas, yo me acuerdo como si fuese ayer, de ese póster en la pared. Nosotros no tenemos ese póster. Comprado. Yo recuerdo ese póster en la pared del laboratorio. Yo recuerdo el póster en la pared y nosotros discutiendo el póster. Y cuando yo vi aquello dije, y me acuerdo que al examen tuvimos que discutirlo y yo me digo, pues, y me dice en la universidad yo, me dice, de verdad yo. Y yo dije, que lo que pasó en ese momento fue, y aquí están educando estudiantes y no saben lo que, no podían resolverlo. Esa es mi preocupación, por eso yo veo que la parte de, todavía no me has convencido en la parte de, como te dije, de hands-on el instrumento. Diferente. No, yo te entiendo. Que es diferente. Y yo tengo una anécdota hace muchos años. Esa parte no está con nosotros. Yo brego con resonancia magnética nuclear y tenemos un equipo allá abajo, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que yo hacía eso, para los 80, el chiming y toda esa cuestión era con un destornillador, con mil cosas, ¿verdad? Hace bastante tiempo. Entonces, ahora tenemos un instrumento, bueno, entonces, con software y eso. ¿Qué pasa? Me llama un estudiante
una persona que es capacitada. Profesor, esto está, no está haciendo chisme para homogeneizar el campo. Que pues le damos aquí, acá, y yo le dije, dame 45 minutos y tráete un café. Sí, yo fui manual. Ese instrumento no hubiese corrido, hubiese tenido que llamar al técnico, porque esa es la parte que Lo que pasa es que eso, lamentablemente, la industria responde o sea, los instrumentos que tenemos responden a la necesidad industrial. Y ahora mismo, ya por ejemplo, busquen un SKR. Los SKR alinean solos, tienen motores, ya tú le dices auto-align y ya tú no tienes que ir adentro a mover no puedes. Es más, si lo mueves, lo echas a perder el equipo, pero ya eso es un caso. En este caso, nosotros lo que estamos regresando un step back, porque por ejemplo, si tú vas a hacer una titulación potenciométrica, vas a tener que conectar el electrodo. Vas a tener que montar tu titulante, vas a tener que poner tu steerer, vas a recoger la data y ahora el sistema la va a estar recogiendo por ti y vas a ver el gráfico que va saliendo, que a la hora que vas a analizar los datos ya tienes una idea de cómo se supone que eso debió haber salido y te puede hacer un poco más sentido. Si vamos a hacer temperatura, pues todo depende de dónde vayamos a encontrar. Esa parte mecánica, yo todo lo que ofrezco en este caso es poder adquirir el dato, pero la parte experimental sigue estando ahí. No es un simulador. Esto no simula. Esto es para recoger datos de experimentos reales. Ahora, sí, hay instrumentos más complejos. Porque, por ejemplo, el sistema tiene capacidad de poder recoger la data de un STL, por ejemplo. Después que has recogido la data con transformadas de Fourier que has podido recoger con un detector, tú me puedes exportar la data y recogerla en el sistema. O un UV. Tenemos un UV que va a ser del sistema que va a costar mucho más económico de lo que contamos con un fluorómetro, un conductímetro, lo que estamos buscando, pero sigues teniendo que hacer el experimento. Por ejemplo, un colorímetro nos sirve muy bien para hacer cinética, porque entonces vamos viendo el desaparecimiento de un color, la formación de un color según la cinética de una reacción. Va corriendo, pero vas a tener que ir haciendo la reacción. Esa no te la va a salvar nadie, al estudiante. Y eso es lo que estamos buscando, porque las alternativas que hemos visto ahora mismo son simuladores. Y en los simuladores ahí hay problemas. En los simuladores hay problemas porque entonces el estudiante no tiene ni siquiera hands-on de bench. No tiene nada. O sea, ya no tiene ya ni siquiera las lámparas. Y el quemador. Y el quemador se alinea solo, los túneles se alinean solo y te cambia de lámpara solo en una misma muestra. El túnel te empieza a cambiar solo de lámpara para cogerte la misma lectura. ¿Y tienes algún sistema de estos que ya ha sido utilizado por alguna institución en Puerto Rico? ¿Tuviera? ¿Cuál ha sido la experiencia de ellos? Ellos corrieron el beta, tienen ahora mismo cotización porque están con fondos que tienen para adquirir sistemas. ¿Has visualizado llevarlo a otros lugares? Por ejemplo, a mí cuando pienso de lo que tú estás mostrando, me viene algo que me dijeron colegas de Alaska, por ejemplo. Alaska, los estudiantes van a la escuela 6 meses. 6 meses trabajan desde las casas. Es extremadamente frío. Eso sería perfecto para ellos. Muy oscuro. Muy oscuro. Tengo una amiga en Alaska ahora mismo, la hija de una amiga. Va a trabajar en Alaska por 6 meses. Es el off-season ahora. No sé cómo, paso a paso. Lo próximo sería, en primer lugar, en Puerto Rico. A nuestra casa. Luego de aquí se va a tirar al mercado exterior y ahí tenemos que hacer todo un trabajo muy diferente al que estamos haciendo aquí. Pero si lo tenemos aquí en Puerto Rico y decimos, está trabajando en Puerto Rico, es mejor el mercadeo y mercadearlo fuera de Puerto Rico que si decimos, no, lo estamos usando en Puerto Rico. Pero ya podemos decir que lo utilizaron en la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedra, y aquí a ustedes les gustaría que utilizarlo, y esa es la razón de nosotros estar aquí. Incluso les puedo mencionar que tengo gente trabajando ya con la promoción, que está trabajando con el Departamento de Educación en México. Nosotros ya tuvimos presentación en Colombia. Tenemos una persona con la que Julio está trabajando para Perú y tenemos Argentina que está trabajando. Y en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Rhode Island University, la Universidad de Rhode Island. Y
Voy a buscar el nombre, que siempre se me olvida. Javier, me estaba diciendo aquí el compañero de que hemos utilizado en Puerto Rico. Sí, nosotros tenemos en Puerto Rico y en varios sitios y laboratorios y escuelas y universidades en Estados Unidos un sistema similar a este que nosotros también lo representamos. Mientras que el sistema es un sistema análogo y nosotros lo que hicimos fue que cambiamos ese sistema análogo a un sistema digital y ahora tenemos un sistema digital con mejor comunicación, mejor protección, seguridad, de que nosotros ahora hemos integrado más conceptos dentro de este sistema. Y tenemos una patente nueva. El otro sistema era alambrado completo, era análogo, era alambrado. Muy superior a lo que estamos haciendo. Entonces, Providence College de Rhode Island estuvieron con nosotros, nos visitaron en las oficinas, porque ellos, me enteré, ellos son los que le dan clases a los hijos de los príncipes árabes. Y poder dar clases con estos remotos de ciencias allá es una solución ideal para ellos. Y vinieron a visitarnos a Puerto Rico para cuando estemos listos. Ellos están en el barco. La gente de Providence está pendiente. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos me mandó oficiales porque cuando nosotros comenzamos, que llenamos grants para ir desarrollando la idea, por un corte de fondos nos quedamos fuera de la repartición. Pero el Departamento de Agricultura estaba bien interesado por el asunto de áreas rurales. Y nos mandaron oficiales, nos dijeron, mira, no te podemos dar el dinero, pero queremos, nos mantienes al tanto porque estamos siempre en comunicación con ellos. Porque el mismo problema que tenemos aquí de profesores y de esto, aunque ustedes no lo crean, en los campos de Estados Unidos también. O sea, esto no es nuevo, esto no nos pasa a nosotros solamente. La gente no está estudiando, o sea, no hay, las ciudades acoparan, o sea, pagan bien y se llevan a los mejores profesores, se los llevan las ciudades. Y los campos no hay gente. ¿Quién se quiere meter en el medio de Idaho? Probablemente alguien tiene las patas a dar clase. O sea, a menos que no sean de allí, no va para allá. Yo había usado la que mencionan y el sistema que tiene nuevo, por lo menos ya en Tennessee lo teníamos integrado en los laboratorios y era bien diferente, no era tan user friendly ni tan fácil de percibir. Y el otro sistema, la previa generación que nosotros trabajamos alguna vez, y hay en Puerto Rico unos cuantos de ellos por ahí, pero entonces este es el nuevo invento y este sí es total nuestro. Sí. Que uno tenga los experimentos a mi discreción. Compañeros piensan igual. Sería bueno implementar en este sistema lo de calorimetría de bomba. Porque creo que ese es uno de los experimentos más complicados y si lo hay en un sistema como este podría ayudar a tener más control de datos. Pero aparte de eso, tengo una pregunta. Si vamos a instalarlo en un laboratorio donde típicamente hay 20 estudiantes, ¿cuántos controles necesitaríamos y cómo sería el diseño experimental de un laboratorio para 20 estudiantes y el costo aproximado? Ok, 20 estudiantes aproximadamente está como en $30,000. Es lo que habíamos calculado, $35,000 montado completo con todo. Y estamos hablando con balanzas para los estudiantes, con temperatura, pH, presión, o sea, el set básico, lo que llamamos el set básico. Ahora, en el caso de cómo se implementa aquí tenemos dos modelos diferentes. Todo depende de cómo la institución lo quiera correr. Porque aquí los estudiantes pueden correr en pareja o pueden correr en sencillo. Si corren en pareja, pues lo que necesitan son 10 estaciones. Y entonces el costo es menos. Si corren en sencillo, pues son 20. O sea, todo depende cuál es el modelo educativo que usa la institución y lo adaptamos. Y esto está adaptado para eso. Así que podemos correr en los dos sabores. ¿Qué laboratorio Río Piedra lo está implementando eso? Clínica General y día. General.
La doctora Lidia. La doctora Lidia. Lice. ¿Ah? Colorimetría y la parte de cinética, ¿en qué escala de tiempo estaría hablando? Nosotros estamos leyendo en milisegundos. La cosa corre en milisegundos. Eso es una de las cosas que, por ejemplo, del sistema que tú estás hablando, la capacidad era de cada 2 segundos. Esta cosa corre en mil. Y una de las cosas que yo me empeñé cuando diseñamos la electrónica fue eso, precisamente por cinética y porque no podíamos, y por ejemplo, para poder coger esa caída la cogemos en milisegundos. Con esa escala tú puedes capturar la data de ¿Ah? Con esa escala tú puedes capturar esta data de GC. Sí, porque estamos en milisegundos. Entonces, miren, ese Río Piedra. Presentando la cámara. Sí, Voy a cambiar la presentación. Eso es Río Piedra, en verano. Subir la analítica también. Sí. Así. Miren el modelo ahí, miren. Explicarlo antes, ven el sistema aquí, miren. Yo no me acordaba de usted. Miren ahí los estudiantes con balas, todos están. Esto fue verano. Ok, ahí estamos. Fotos de lo que hiciste, un montón más. Hay fotos que se acabó, incluso hay videos de los estudiantes según van recogiendo los datos, porque como que un beta, recuerden que un beta es un experimento en ambas direcciones. Ellos querían ver cómo se adaptaba y ellos lo vieron desde el punto de vista educativo. Ellos estaban, sus tías y todo, ellos estaban recobrando datos de cómo les ayudaba eso para dar clases. Y en el caso de nosotros, nuestros ingenieros y grupo, estábamos analizando cómo se comporta el sistema con usuarios reales, porque dentro de condiciones controladas todo funciona. Pero cuando se lo pones a un usuario regular, vamos a ver por dónde revienta esta cosa. Y entonces estuvimos trabajando y salió todo muy bien. Sí, hicimos ajustes porque aprendimos. Y aprendimos muchas cosas. Así que, algo más. Sobre el calorímetro de bomba, porque esa pregunta ya me la hicieron. Tenemos ahí más o menos una propuesta cogiendo para ver de qué forma colaboramos. Porque una de las cosas que nosotros tenemos interés, nosotros sabemos que los recursos son limitados, esto es como un expreso. Por más que yo haga, yo avanzo más, trabajamos mejor si le añadimos carriles al expreso. Si lo que voy es en fila, es una cosa a la vez. O sea, no podemos hacer más de varias. Sería versus paralelo. Y sería paralelo. Y, por ejemplo, la universidad pudiese tener el interés en diseñar, por ejemplo, un calorímetro de bomba para usarse con el sistema, y nosotros estamos dispuestos a convertir la patente y la parte comercial con la universidad. O sea, esto no es solo en one way. O sea, nosotros estamos disponibles a tener colaboradores y todo el que trabaje y tenga una idea de algo que podamos hacer, lo traemos al sistema, lo trabajamos en conjunto. Son proyectos de investigación que se abren para estudiantes. Son estudiantes que pueden hacer la parte de cómo se construye un instrumento. Y la gente me pregunta, ¿por qué para eso es importante? Bueno, no sé si ustedes llegaron a conocer a Jairo Pardo. Sí. Jairo Pardo fue mi profesor de analítica. Y yo construí mis métodos de pH y mis métodos de conductividad con él. O sea, los métodos de pH y de conductividad que nosotros usamos en la universidad, nosotros tenemos el laboratorio, los construimos nosotros, soldamos los boas, hicimos las cajas. Las celdas de conductividad las hacíamos con bondo de carro y el centro de carbón de las baterías de carbón. O sea, nosotros construimos con Pardo, yo construí, y entonces la gente me dice, sí, es cierto, yo soy programador de primer grado, químico de segundo grado y tengo un asociado en electrónica. Obviamente todo esto es como que se me une, pero realmente la parte instrumental, yo aprendí mucho con Jero. Para mí, doctor Pardo me enseñó muchísimo y construíamos equipos. O sea, era algo que hacíamos diferente. Y eso es algo que cuando yo lo comento, mucha gente dice, ustedes hacían eso, tío. Incluso me acuerdo la vez que por poco en un laboratorio, colega mío le da un ataque al corazón cuando yo le dije que yo llegué a pesar papel cromatográfico, cortar los picos para poder, porque la resolución de la pluma no era buena y en vez de dibujar, cortábamos los picos, no pensábamos. Mira la cara. No había escuchado. Recortas el pico y pesas y haces la relación de concentración versus peso. Los picos son de diferentes tamaños en el papel. El papel la también. ¿Ya? Digo, estás asumiendo que el papel es homogéneo, pero está bien, pero funciona. Oye, funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Y yo digo esto, mucha gente le da un ataque al corazón y dice que ustedes hicieron qué. Los integradores. La plumita del cromatógrafo del GC de nosotros ya estaba malita y entonces el pico no se paraba, se montaba uno encima del otro y no había forma de dibujar.
Pues fuimos a la biblioteca, le sacamos una copia. Cuéntanos. Así que la realidad. En el arte instrumental en Tennessee, y que lo hicieran con Theodore y soltaran el board y todo. Es que sí, podemos regresar a ese tipo de proyectos. O sea, podemos poner a los estudiantes a construir equipos que se puedan comunicar con interfaces simples como esta, porque son interfaces fáciles de programar. O sea, para nosotros le abrimos a esto las variables. En vez, nos fuimos un paso atrás. En vez de cerrar el instrumento a tener que usar, como hicieron la pregunta, a que tuvieron que usar drivers con nuestros sensores, lo que hicimos fue que abrimos una electrónica para que cualquier cosa se pueda hablar con él. Puede enviar señales análogas análogas y digitales, porque tenemos puertos digitales. Pero el puerto digital es lo mismo. El que esté colaborando con nosotros va a tener acceso va a trabajar con los programadores para hacer la interfaz de comunicación. O sea que todo esto es viable. Este amiguito se comunica digital. Aquí dentro tiene un circuito de comunicación y nosotros proveemos el circuito de comunicación según lo necesiten. O sea, aquí hay 1000 avenidas y lo bueno es que estamos empezando. Eso es lo bueno. Estamos empezando y realmente la imaginación es el límite. Como debe ser la ciencia. El límite es la imaginación que tenemos. ¿Algo más? Otra pregunta. Excelente. Eres excelente. Me hipnotizaste. Bueno, que no durmió los ¿Te hipnotizaste o dormí? Queremos darle las gracias a Javier, a Julio y a Guillermo, si están aquí. Evan, los certificados. Okay. Tenemos un certificado para ustedes. Eso el privilegio de darlo es de la doctora Carmen Vega, así que A ver si me puedo Julio. levantar de aquí porque tienen que diseñar un programa que le ayude a la crítica a los viejos. Julio, ¿eh? Sí. Yo también. La doctora Carmen, en el centro. Doctora. Mire, lo junté porque me parecía que esto es un